Entonces, este punto en U se hace de la siguiente manera. Estoy compartiendo, se ve, ¿verdad? Ya. Entonces, igual se empieza medio centímetro del borde, medio centímetro al frente. Puede ser medio centímetro o 1 centímetro. 1 centímetro. Depende de lo que necesites. Esto está a medio centímetro. Medio centímetro al borde, medio centímetro a profundidad, medio centímetro al frente. Das la vuelta y vuelves al lado, mira, a la misma altura. Medio centímetro, medio centímetro. Entonces todo es a medio centímetro. Como si fuera un donate horizontal. 2 veces y el nudo. Una vez y el nudo. Adelante y el nudo. Entonces se corta. Entonces ese es el punto en U. Una vez más. Y se corta. Entonces ese es el punto en U. Otro punto que vemos es el punto en X. Es el punto más hemostático que tenemos, el punto en X. ¿Cómo se hace? Entonces, el punto en X, de la misma manera, medio centímetro, medio centímetro. Pero no se hace aquí, sino como si fuera dos simples lado a lado. Otra vez sin cortar. Ahí y ahí. Entonces, cuando amarramos, se forma una X. Ahí ven. Y se corta. Una vez más. Punto en X. Otro punto que usamos es el Algower. El Algower es muy parecido al Donati, pero es más estético. Y lo utilizamos en los mismos pacientes que podemos usar el Donati, pero queremos una cicatrización más estética. Entonces, Algower. Miren, 1 centímetro de distancia, 1 centímetro de profundidad. 1 centímetro de profundidad.
Se agarra y centra. 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de distancia. Pero cuando sales al frente, sales subdérmico, ¿ves? Por debajo de la piel. Ya no sales en la piel. Entonces, las dos pasadas haces ahí mismo. Entonces, subdérmico, no está pasando el hilo por la piel aquí. Cuando vuelves, como en el donati, 1 milímetro del borde. ¿Ven? Entonces, nuevamente tengo un paso profundo y un pase superficial, pero a este lado no está saliendo nada. Entonces, eso hace que sea casi las mismas características de un donati, pero que no presente, que presente más, se presente más estética para el paciente. Entonces, mucho más estético. Entonces me dirán, ¿y por qué no siempre usamos el Algower? Porque tiene sus secretos de técnica, es decir, no es tan fácil la ejecución, van a ver, y peor en el paciente vivo. Entonces el Algower, una vez más miraremos. Subdérmico, ¿ven? Y ahí sale. Y está listo. Ese es el punto de Algower. Y finalmente el punto de Smith-Jones. Smith-Jones es un punto que tiene la característica de permitirnos en procedimientos, especialmente en cirugía, de hacer un doble plano de sutura con una sola pasada de hilo. Más utilizamos los cirujanos, pero no les hace daño saber cómo se hace. Tiene un mnemotécnico. Lejos, cerca, cerca, aquí entra cerca, y lejos. Entonces, lejos, cerca, cerca, y terminas lejos. ¿Qué te permite esto? Doble plano de sutura. Cuando tú apretes vas a tener un plano acá y otro plano acá. ¿Ven? Doble plano de sutura. Entonces, eso te permite en Smith-Jones. No lo van a apretar mucho en la esponja porque obviamente se va a romper, pero queda así. Una vez más. Ese es el punto de Smith-Jones.
Entonces, los puntos son punto simple, 150 puntos, punto Donati, 100 puntos, punto Algower, 100 puntos, punto Enu, 50 puntos, punto X, 50 puntos y punto Smithson, 50 puntos. Un total de 500 puntos para el día martes. Esto va a permitir que tengan habilidad manual, que esa muñeca que les ha parecido tan dura cuando estaban haciendo, sea más blanda. Cosas que tienen que recordar primero es que cuando nosotros vemos, hacemos, aquí está la herida, aquí está la lesión, nosotros tenemos que hacer puntos más o menos simétricos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, y en distancia también simétricos. De esta distancia esto puede ser entre 0,5 como mínimo y máximo hasta 1 centímetro. Entonces puede ser un poquito más largo, ¿ya? Pero tienen que ser todos simétricos. No podemos tener uno así, otro aquícitos. Eso, no puede haber uno más corto. Tratemos que todos tengan el mismo tamaño. Aquí también y aquí también el mismo tamaño. ¿Entendido? Y obviamente, y si lo vemos de un lado, la herida, si digamos estamos de un lado y aquí está la herida, en profundidad también lo mismo. Aquí el punto, aquí el otro, y así el otro, y así, y así. Es decir, cuando esté en profundidad también tiene que ser la misma profundidad. ¿Entendido? No en zigzag. Y esto tampoco. Cuando terminas de hacer el nudo, cuando has terminado el nudo, estos chicotes que quedan, máximo 1 centímetro. Pero convencionalmente aceptamos solo 0,5 centímetros. Entonces no tienen que ser muy largos, porque si no estorban al siguiente punto. Doctor, Sí. ¿puede decir de nuevo la cantidad que quieres por? Está anotado en la plataforma. Ah, ya, ¿Puede dar más gracias. tiempo, por favor, Ah, para entregar ese trabajo? ¿Qué? no, porque el siguiente trabajo es los puntos continuos. Y ¿Qué dije, doctor? se les va a encimar. ¿No podría ser para el siguiente jueves, por Por eso favor? les digo, se les va a encimar con el otro trabajo, porque el martes vamos a llevar puntos continuos y también tienen trabajo de los puntos continuos. Lunes, es que el lunes o martes creo que tenemos examen de semiología también. Sí, martes 22. Doctor, todas estas semanas son llenas de exámenes, doctor. Justo yo mañana tengo nefrología, la próxima semana con usted, lo que es técnica Toda la vida quirúrgica y van a, los anteriores ya pidan mis compañeros con los toda que la recién vida están van dando. a tener exámenes. Para, les voy a aumentar para el 24 ya. Gracias. 24 é esse exame de técnica quirúrgica teórica. Está en la plataforma entonces la modificación y también se ve las características ya. A modo de descansar no les va a tomar mucho. Cómprense una buena aguja, buen portaagujas, pónganse guantes y hagan. Tienen que practicar. Lamentablemente, si no practicamos, no se va a poder hacer. Y si lo retrasamos, nos retrasamos con otras cosas. Vamos a ver algunos videos de cómo Doctor, pedí una pregunta. dime. Ese último punto que explicó el Smith, es el que es doble Sí, arriba. ¿Ese cuánto de separación tiene que tener? Porque se arruga, ¿no? Cuando le doy 0,5 tal vez sí, es pero poco. no lo van a apretar en la esponja porque se va a romper.
Solo lo hacen y a donde lleguen más. 1 centímetro Ah, puede ser de separación. ya, gracias. Vamos a ver algunas suturas. Incisiones previas. Aunque la piel de porcino se emplea como modelo animal, una lámina de espuma o material similar sirve como modelo sintético. La aguja debe colocarse en la porción más distal de los brazos cortos de la mordida del portaagujas y perpendicular a su eje longitudinal. Para que la aguja quede completamente estable, haciendo cuerpo con el instrumento, el portaagujas se cierra ajustando uno o dos de los dientes de la cremallera. Si la aguja se coloca en la parte media o proximal del portaagujas, se perderá precisión en la realización del punto de sutura. Si el portaagujas no es cerrado, no tendrá estabilidad. Habrá dificultad en el manejo de la aguja y no se tendrá control sobre el sitio de salida de su punta. Una vez montada la aguja en el portaagujas, con la punta mirando al techo y hacia la izquierda, si se trata de una persona diestra, se procede a introducirla en los tejidos, dejando el hilo de sutura del lado derecho del cirujano. Tenerlo en sentido contrario entorpecería el procedimiento o produciría un nivel de dificultad innecesario. Las personas que utilizan la mano izquierda deben orientar la aguja hacia la derecha e iniciar su procedimiento tomando el borde izquierdo de la herida. En este caso, el material de sutura queda del lado izquierdo. Una de las formas de utilizar el portaagujas que más versatilidad permite durante el procedimiento consiste en colocar el instrumento en la palma de la mano, sin introducir los dígitos en las orejas del portaagujas, una de las cuales queda en la región metacarpofalángica del pulgar y la otra en la metacarpofalángica del dedo anular y meñique. Para abrir el portaagujas se hace presión hacia la palma con los dedos medio, anular y meñique, y presión hacia afuera de la palma con la región metacarpofalángica y tenar. Se abre el sistema de cremallera y se separan los brazos largos del cuerpo del portaagujas con los músculos abductores de la mano. El cierre se realiza con el pulgar y su región metacarpofalángica. Con esta forma de asir el portaagujas resulta más versátil maniobrarlo durante el procedimiento. Una vez se ha ganado destreza, se puede tomar y retomar la aguja con facilidad, lo que permite avanzar y ganar tiempo. En cirugía, ir rápido es no repetir procesos. Esta modalidad de toma del portaagujas es apropiada para la mano derecha, debido al diseño del instrumento. Las pinzas de disección y el mango de bisturí se manejan como un lápiz. Se toman entre los dedos pulgar e índice, por fuera de la concavidad de la mano. Las pinzas de disección con garra se utilizan especialmente para separar los tejidos o para hacer contrapresión. Deben emplearse lo menos posible, dado que es importante no adicionar trauma a los tejidos que previamente han sido lastimados, por la lesión o por el trauma quirúrgico durante la incisión. Se debe tener en cuenta que la pinza de disección sin garra macera y traumatiza mucho más que la pinza con garra, debido a que tiene mayor superficie de contacto con los tejidos. Si es necesario, puede recurrirse a un pinzado suave o usar un gancho de piel. Existen más de 1.400 puntos descritos en la literatura, pero solo unos pocos son utilizados con frecuencia en el quehacer quirúrgico. El punto simple, también llamado separado o interrumpido, es la sutura más frecuentemente utilizada en el cierre de heridas. Permite la reconstrucción de planos profundos y una gran precisión en el cierre de los bordes superficiales de la herida. Está indicado especialmente en el manejo de heridas faciales. Se ha observado que con este tipo de punto, las heridas tienen mayor fuerza tensil, del 30 al 50%, menos edema e induración y un menor grado de trastornos microcirculatorios a nivel de los bordes de la herida. Para efectos de entrenamiento, es aconsejable realizar este procedimiento en 2 tiempos o pasos, tomando en forma independiente cada uno de los labios de la herida o de los bordes de la incisión. Con práctica suficiente se puede hacer en un solo paso. Su realización debe ser simétrica, en imagen especular. Requiere de
Entonces, si ustedes observan, medio centímetro y medio centímetro de profundidad, ¿ya? Los tres lados. En todos los puntos tiene que ser así. Tomas iguales al lado y lado de los bordes de la herida y de tomas simétricas en profundidad y en el plano profundo. Estas últimas deben ser más amplias frente a las tomas en superficie, para lograr la eversión de los bordes y evitar invaginaciones que pueden ocasionar cicatrices ostensibles que se presentan si la toma de los tejidos se realiza en forma contraria al ser ejecutadas en piel. Si las tomas en profundidad no son iguales, se generan escalones que producen cicatrices evidentes. Si la persona es diestra, introduce la longitud útil de penetración de la aguja en el labio derecho de la herida, cerca de la línea de incisión, girando hasta el sitio seleccionado en profundidad y abarcando una buena cantidad de tejido. Al visualizar la aguja al interior de la herida o incisión, se suelta de la mordida del portaagujas y se retoma avanzándola en una línea de fuerza con la curva de la aguja para que sea alada sin dificultad, extrayéndola sin avanzar el material de sutura. La aguja se introduce a la misma altura de profundidad en el borde contralateral, repitiendo los movimientos. Una vez se ha pasado completamente la aguja, se toma en la superficie y con una línea curva se extrae en un movimiento de pronosupinación y se avanza completamente el material de sutura, en tramos cortos, hasta dejar una pequeña porción en el extremo libre para realizar el nudo. Extraer la aguja con un vector recto genera dificultad, trauma, daño en la aguja y torpeza en los movimientos. Los puntos en superficie se realizan para perfeccionar el cierre, el cual ya se ha ejecutado en los planos profundos. Con la reconstrucción de planos profundos se pretende disminuir la tensión del cierre, colapsar el espacio muerto, evitar colecciones, infección y dehiscencias. El espacio entre punto y punto está determinado por el calibre de la sutura y la tensión de la herida. Con materiales de sutura delgados se puede dejar una distancia de 2 a 3 milímetros y con materiales de mayor calibre de 5 a 7 milímetros. El retiro de este punto se realiza de manera tal que la porción de material expuesto y contaminado no penetre en planos profundos. Se corta por debajo del nudo u opuesto a este, cercano a la piel. Durante el anudado se debe tener en cuenta que los materiales de sutura tienen características particulares, que requieren una cantidad diferente de seminudos para que el nudo quede asegurado. Se inicia ejecutando 2 vueltas de nudo con el portaagujas, con lo cual se le da firmeza. Con la mordida del instrumento se toma la punta del extremo libre del hilo y se tracciona, equilibrando la tensión entre los 2 extremos del material, hasta cuando los bordes de la herida se afronten. No debe adicionarse más tensión al cierre después del afrontamiento, porque se puede producir isquemia. Se tracciona el segmento de hilo que posee la aguja y se deja una porción de 1 a 2 centímetros de cabo libre. Se continúa con vueltas de nudo, 1 o 2, según preferencia del cirujano, las cuales se ejecutan de manera alterna para evitar las nudas. El número de vueltas está determinado por el material de sutura. Si se trata de seda, 4 o 5 seminudos son suficientes. Si es una sutura de catgut, requiere de 6. Y si es de poliéster, de 6 a 7, para evitar el desentorchamiento, por la memoria del material de sutura. Es mucho. Si es seda, basta 3. Si es nylon, 4. Si es bicril, 6. Si es prolene, 8. ¿Ya? Si es catgut, basta 4. Nudos adicionales no añaden fortaleza a los seminudos atados, solo contribuyen a dar volumen. El nudo terminado debe ser firme, no deslizable, y las puntas cortas, con el tamaño suficiente para ser retirado con facilidad,
o muy cortas si están en planos profundos. Un error frecuente durante el inicio de la anudada es traccionar el plano de la herida, dado que afloja los seminudos previos. Otro error en el procedimiento durante el anudado es sujetar el cabo libre lejos de su punta, porque ocasiona la formación de un moño o corbatín, lo que obliga a desanudar o a traccionar el plano de la herida, situación que adiciona trauma. Otra equivocación consiste en dejar un cabo distal muy largo después de ejecutado el nudo. Ello genera desperdicio y sobrecostos, además de favorecer el entorchamiento del material. Dejar un cabo distal corto para anudado puede hacer que el punto de sutura se pierda, al alarlo desprevenidamente. El corte del nudo debe ser simétrico en el punto y entre puntos. Para realizarlo se utiliza una tijera apoyada en el plano de ejecución de la sutura, en el plano de la mesa o en ambos, para tener mayor estabilidad y precisión en el corte. 3 a 4 milímetros de longitud después del último seminudo son suficientes para su retiro sin dificultad. Cuando los puntos se localizan en planos profundos, se deja la mínima longitud en los cabos, para que quede la menor cantidad de cuerpo extraño al interior de la herida. El punto colchonero vertical se recomienda para evertir los Donati. bordes de la herida y aliviar tensión en ellos, Donati. cuando ¿ya? hay gran edema o cierre con cierta tensión. Es un punto simple grande, abrazando a un punto simple pequeño. Se puede ejecutar en 1 o 2 pasos o tiempos, según la longitud de la aguja. Esta se introduce haciendo una toma amplia. Se pasa el primer labio de la herida y se toma el segundo labio, siempre con tomas simétricas. Al salir a la superficie se avanza completamente el hilo. Se cambia la orientación de la aguja y se introduce de nuevo con una pequeña toma superficial y en el borde del lado por el cual se ha emergido. Se toma el borde contralateral con las mismas características y se anuda. El punto colchonero horizontal es muy utilizado en cirugía de la mano y para fijar Punto injertos. en U. Permite eversión de los bordes cuando estos se están invaginando. Se introduce la aguja de manera similar a como se hace con el punto simple, no muy lejos del borde, ni muy profundo. De lo contrario, no afrontarían los labios de la herida. Al salir a la superficie del lado opuesto al sitio de inicio, se pinza la aguja y se extrae completamente el material de sutura. Se cambia la orientación y se introduce de nuevo por el mismo lado de donde se emergió, avanzando entre 3 y 5 milímetros, paralelos al borde de la herida. En forma simétrica se saca por el borde del sitio de inicio. Finalmente se anuda. El colchonero horizontal corresponde a 2 puntos simples continuos. Para retirarlo se hacen 2 cortes, uno debajo del nudo y otro cercano a la piel en el mismo labio de la herida, para luego traccionar el segmento expuesto del labio contralateral. No penetra material contaminado a planos profundos. El punto colchonero semienterrado o subdérmico se utiliza para fijar colgajos, en heridas con cortes biselados o en el vértice de colgajos triangulares. Se deja la parte semienterrada o subdérmica del lado de mayor riesgo vascular, lo que evita necrosis con la tensión del cierre. Como en Ese el caso sería el anterior, Algower, se pero introduce del la punto longitud en de U. penetración inicial de la Del aguja punto en en U. uno de los bordes de manera poco profunda y cerca del borde. Pero no necesitan Una vez saber. visualizada al interior de la herida, la aguja se desliza, introduciendo el material de sutura en el plano profundo del labio contralateral, paralelo a la superficie, avanzando unos 3 a 5 milímetros, en simetría con el plano profundo del sitio de partida. Se retoma la aguja, se avanza completamente el hilo, se introduce en profundidad en el labio de inicio y se dirige hacia la superficie. Finalmente se extrae completamente la aguja y el material de sutura y se anuda. Una forma de punto retirar en el U punto consiste en semienterrado, cortar el se material de llama, sutura debajo del nudo o en el lado opuesto, muy cerca a la piel, y se tracciona. Las suturas continuas simples se emplean en sitios donde la cicatriz no es un factor. Bueno, eso no es necesario.
Pero viendo por ahora, ¿no? Después vamos a ver. Viendo cómo se hace el procedimiento, ustedes piensan que es suturar o suturar. Hay que prepararse para hacer la sutura. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, esta es una mesa de Pasteur. Prepara sus gasas, su campo fenestrado, su guante estéril, povidona, agua oxigenada, lidocaína. Y se va a calzar los guantes. Sí, Entonces se calza técnica abierta unimanual. Muy básica su técnica, ¿no? Pero bueno, se calzó. Se calza bien el guante. Ese ponchito me lo puedo. El ponchito. Entonces el campo fenestrado. Se hace una asepsia antisepsia de la herida y después se pone el campo fenestrado. Aquí sí se hizo un campo. Y bueno, Que tiene un agujero, por eso se llama campo fenestrado. David, sí. las suturas se filman todo con acceso que está filmando para la cátedra, ¿no? Con fondo, todo como corresponde. No saben qué quieren. Ahí tiene una pequeña solución de continuidad. Entonces, le va a poner anestesia. Agarra su jeringa. Pone la aguja. Va a proteger la aguja. Y pincha. Para una herida de 2 centímetros, aproximadamente 3 cc de lidocaína basta. Normalmente ponemos 1 cc por centímetro de herida. Vamos a suturar. Bueno, aquí el paciente no creo que haya mucha colaboración. Posiblemente no podamos hacer porque él se levanta, no sé. Va a haber una resistencia. Yo igual tengo que hablarlo. Disculpa, estaba para hacer un pinchacito para cerrar la herida. Hola. Disculpa. ¿Cómo es tu nombre? Moreno. Moreno. Estamos por hacer un pinchacito para cerrar tu herida. Está chupado el Aquí moreno. enfrente. Estamos por hacer un pinchacito para cerrar tu herida de Está frente. policontundido. Como poner un Está. calmante aquí en la frente. A sentir un pinchacito, papá. Ya está. Ya está, padre. Ya está. Ya está, corazón. Yo está. Ahora el último. Ya Otro de esos. Ahí le va. Ya terminamos, corazón. ¡Uy! Ya está, mi vida. Yo todo. Ya termina. Te está poniendo anestesia para que no te duela, ¿sí? No te vas a Bueno, pegar. entonces, Yo todo. ese es el campo y cómo se pone la anestesia. Y ahí recién empiezan a suturar. Esa es la idea.
El resto del procedimiento lo he visto ya y lo hace todo mal. El cuatecito debe ser interno, es muy joven todavía. Entonces, no me sirve para mostrarles. Entonces, eso es el hacer puntos. Como ven, es una técnica que se va desarrollando. Rodolfo, recién has llegado y tienes sueño. Muéstrame tu trabajo más bien. ¿Tu trabajo dónde está? Los 20 puntos. Doctor. Tu trabajo, mostrame. ¿Qué trabajo, doctor? Perdón. Hemos dado trabajo a la anterior clase o no has venido. No, no estaba. A ver, Rodolfo. ver. Estabas la anterior clase, aquí tienes presente. ¿Qué trabajo fue, doctor? De guantes? puntos. De puntos. ¿Quién ha dicho presente de cuentos de Rodolfo? Bueno, ya está presente. Perdón, no estaba, doctor. No hay problema. Para la próxima clase tienes trabajo, ¿ya? Revisa Ya. la plataforma. El próximo trabajo es evaluado, por si acaso. Eso es con nota. Mándeme una buena foto y con eso vemos. Ya, ¿es este Al- de realizar puntos simples, Sí. donut, algo? Ya, ok. Dígame, jóvenes, ¿tienen alguna duda en relación a los diferentes puntos que hemos visto? Yo creo que quedó muy claro, ¿no? Ahora es a practicar ustedes, lo más responsable posible. Al fin y al cabo, tienen que aprender a suturar. Tienen que aprender a suturar. Siempre van a suturar. Hagan lo que hagan, siempre van a necesitar una sutura. Empiecen con los puntos discontinuos y la próxima clase llevamos los continuos. Voy a llamar lista y con eso es todo. Stephanie, Presente. Juan Carlos, Ana Clara, Presente. Kelvin, José Guadalupe. El José Guadalupe está durmiendo. José Guadalupe, di presente. Por favor, no está dando bien el internet. Presente. Alessandra. Ashley. Presente. Sergio. Presente. Rodolfo. Presente. Bueno. ¿Dónde vives, José Guadalupe? ¿En qué lado vives? Doctor, no he escuchado llamar mi nombre, está cortando la internet. Elizabeth Guimaraes. Presente, No, presente, pero, eres a ver. Alessandra. Stephanie, Juan Carlos, Ana, Kelvin, José Guadalupe, Alessandra, Ashley, Sergio, Rodolfo. Yo no tengo Elizabeth. ¿Cómo? Doctor, Es por el nombre de está la ley. cortando la internet. Sí, Alessandra. Doctor, Sí. o nome dela Alessandra está Elizabeth en los Zoom, pero o nome dela é Alessandra. Sí. Alessandra Lima. Bueno, traten de poner el mismo Sí. nombre de la pantalla, chicos. ¿Ya? Ya. Si no me confundo. Bueno, José Guadalupe, Ahora sí, creo que tiene más problemas de internet. ¿Dónde vives, con la José? señal, sí, doctor. ¿En qué Yo lado vivo aquí vives? en la Valle Grande y ¿cómo se llama? República, doctor. Subiendo de la República un poco más hacia arriba. Ah, ya, de esta. Bueno, hay que ver la señal, hay que medir la señal. Cuidado para los exámenes, sobre todo, ya, chicos. Bueno, Sí, por mi doctor. parte, el día de hoy eso es todo.
Nos vemos directamente el día de... ¿cuándo tenemos clase? Mañana, ¿no? Teóricas. Listo. Que les vaya bien, chicos. Eso es todo. Nos Gracias. vemos. Chao, doctor. Gracias. Chao, Gracias, doctor. chao. Chao.